Bueno, vamos a dar inicio de forma puntual. Buenas noches a todos. Muchas gracias por su asistencia a nuestro tercer evento virtual del año, Telemedicina, una pieza clave en el presente y futuro de la medicina, impartido por nuestro director general, Fernando Carvajal Pla. Durante este webinar conocerán cómo es que el sector salud ha venido cambiando, inclusive antes de la pandemia por COVID-19, para pavimentar el camino de la telemedicina como uno de sus pilares, ¿no? En caso de que tengan alguna pregunta o duda, sienten con la confianza de escribirla en nuestro chat, que al terminar la ponencia podremos contestarlas. Sin más preámbulo, le cedo la palabra a Fernando Carvajal para que demos inicio a este webinar. Gracias, Mariana. Pues bienvenidos todos. Gracias por su participación y su asistencia. Creo que el tema de la telemedicina ahorita está surgiendo como algo muy importante para el tema de la salud. Y yéndonos a lo mejor un poquito más atrás, creo que pues todo mundo, tanto a lo mejor médicos como pacientes, estaban un poquito escépticos sobre cómo pudiera funcionar la telemedicina y cómo pudiera ayudarnos a cuidar la salud. Y bueno, básicamente este webinar el día de hoy está un poco más dirigido a todo el personal que está encargado del cuidado de la salud, como médicos de cualquier especialidad y obviamente psicólogos, nutriólogos, que también hacen una labor ahí de soporte y que cuidan de nuestra salud en diferentes aspectos. Entonces, pues les voy a platicar un poquito en qué consiste la telemedicina y por qué representa una pieza clave para el presente de la salud y obviamente qué es lo que se prevé para el futuro. Si pudiéramos iniciar, Mariana, porfa. Primero, definir qué es la telemedicina. Bueno, de acuerdo a la Organización Mundial de Salud, la telemedicina se define como el uso de la tecnología de la información para llevar servicios médicos de un lugar a otro. De repente se ha cuestionado mucho el tema de la legalidad de la telemedicina y es importante mencionar que la telemedicina se ha ejercido durante muchos años. Nos podemos ir hacia la Segunda Guerra Mundial, de cómo cuando había algunos soldados, obviamente heridos gravemente, recibían instrucciones a distancia sobre, para sus compañeros y cómo podían tratar a ese tipo de soldados, ¿no? Obviamente en época mucho más reciente, el celular tiene alrededor de 30 años y en estos últimos 30 años el celular también ha sido fundamental para que los médicos puedan atender a sus pacientes. Es importante mencionarlo, yo soy hijo de doctor, mi papá es ginecólogo, es ginecobstetra, ha ejercido su profesión durante 40 años y bueno, he visto de alguna o de otra manera cómo ha ido cambiando un poquito el tema de la salud en ese aspecto, ¿no? En un principio, cuando había una emergencia o una de sus pacientes estaba pronto a dar a luz, pues en ese entonces le marcaban a la casa, ¿no? Y luego apareció el Viper y le podían mandar un mensaje por Viper y era, pues doctor, preséntese en la sala de urgencias, ¿no? De tal hospital. Y posteriormente, pues ya el celular era más fácil hablar directo con el doctor y conforme se fue volviendo más común el uso del celular, pues ya veías cómo sus pacientes le marcaban el fin de semana, medianoche, a cualquier hora, para cualquier duda, algún síntoma distinto del que consideraban conveniente en fin, resolver muchas dudas. Entonces, creo que la telemedicina se ha ido ejerciendo desde hace muchos años de diferentes formas. Lo que pasa es que ahora la gran capacidad de Internet, las telecomunicaciones, la capacidad de los celulares que tienen una gran definición en pantalla, las tablets, nos permiten obviamente estar en un contacto mucho más cercano con el médico, ¿no? Siguiente, porfa. Ahora, ¿qué es lo que ha ocasionado la pandemia? La pandemia sin duda ha revolucionado la telemedicina. Doc Online existe desde hace 5 años. Nosotros ya teníamos pensado que en algún momento la telemedicina tenía que empezar a tomar una mayor forma. Yo siempre he estado convencido de que la tecnología puede hacer la diferencia en cualquier industria y en el caso de la salud no lo ha dejado de hacer. Finalmente, la salud es una industria de tecnología. Todos ustedes lo saben, una resonancia magnética con mayor capacidad de imagen
puede hacer la diferencia entre detectarle a una persona algún tumor o no. Entonces, pues bueno, la tecnología siempre ha estado presente en la medicina, pero específicamente la telemedicina, el poder atender a un paciente a distancia o como paciente podernos atender con un buen médico a distancia, resulta como súper importante. Y la pandemia ha ayudado en algunos otros aspectos, ¿no? Porque es un virus con una tasa muy elevada de contagios que se transmite principalmente por vías respiratorias y de alguna manera también obliga a un distanciamiento social. Entonces, una persona que tiene síntomas de cualquier enfermedad respiratoria, nos empezamos a preocupar y pensamos que pudiera ser COVID y tratamos de mantenernos aislados beneficia también al médico, no lo pones en riesgo, que finalmente son los que están luchando directamente con el COVID y obviamente lo que queremos es contagiar a los médicos lo menos posible. Entonces creo que aquí la telemedicina empieza a hacer mucho sentido durante el COVID. Las personas empiezan a guardar en su casa, obviamente con el distanciamiento social también evita centros de salud que pudieran estar saturados. Al quitarle también saturación a centros de salud, das espacio a que otros pacientes que sí tengan COVID, pues sí puedan atenderse, ¿no? Eh, Más o menos eso es lo que ha hecho el COVID en este aspecto. Ahora, creo que también la telemedicina permite poder identificar ciertos síntomas a un ritmo mucho más rápido y si una persona tiene algún riesgo, pues poder darle la indicación de que se vaya a un hospital. Creo que también es bien importante darnos cuenta que muchas de las personas que fallecen en el mundo, pues es por una falta de atención, no por el personal médico, sino por ignorancia de parte de nosotros los pacientes, al desconocer algún tipo de enfermedad y decir, bueno, me siento medio mal, yo creo que mañana veo cómo sigo y si no me compongo, pues pasado mañana voy al doctor y empieza la automedicación y entonces ya me dijo mi abuelita que me tome esto, modifico el cuadro, se agrava la enfermedad y finalmente pues una persona ya su vida empieza a correr riesgo, ¿no? Y obviamente eso no es culpa del médico. Si a nosotros al médico como empresa de tecnología le podamos dar una herramienta que pueda tratar a su paciente de forma inmediata a distancia, creo que estaríamos ayudando a mejorar la medicina en muchos aspectos, ¿no? Y bueno, hay una empresa que se llama MeMD, que es pues, bastante fuerte desde hace muchos años y el director general de esta empresa, pues creo que lo describe muy bien. La pandemia adelantó el proceso de adopción de la telemedicina pues de entre unos 7 y unos 10 años, básicamente, ¿no? Finalmente nada más lo está adelantando algo que pensábamos que ya iba a suceder en un futuro. Siguiente, Mariana, porfa. Ahora, ¿por qué es tan necesaria la telemedicina? Y esto resulta como muy importante. Creo que todos estamos sufriendo una inflación médica bastante elevada. En México, hasta el año pasado era del 17%. Eso significa que los servicios de salud incrementan en costo en el 17% y el poder adquisitivo de los individuos no incrementa en ese mismo porcentaje. La inflación general del país es del 3.5%. Eso significa que si yo como empleado de una empresa recibo un incremento salarial de 3.5%, pues el próximo año traigo ahí un déficit de 13.5% con respecto a servicios de salud. Es decir, se me van a encarecer los servicios de salud y el incremento de sueldo que me dan no me alcanza para seguir cubriendo con la misma facilidad esos servicios de salud. Esto se ve reflejado muy fácilmente en los seguros de gastos médicos mayores. Las personas, digo, todos deberíamos de poder tener un seguro de gastos médicos mayores y como se van encareciendo también a un ritmo del 17% anual, prácticamente en 6 años, un seguro de gastos médicos te cuesta el doble. Si ahorita estás pagando por un seguro 100,000 pesos para ti, para tu esposa y tus 3 hijos, posiblemente dentro de 6 años tengas que pagar el doble por ese mismo seguro de gastos médicos. Y no es muy probable que dentro de 6 años estés ganando el doble para poder pagar ese seguro. Entonces, la inflación médica es un acontecimiento grave porque la medicina se está polarizando y obviamente las personas que tienen más capacidad económica pueden acceder a hospitales y médicos privados. La clase media se va quedando un poquito rezagada
y solamente va quedando para la clase económica baja, pues, las instituciones públicas, que obviamente mientras más personas tienen que ir, pues menos se dan abasto, ¿no? Siguiente, Mariana, porfa. Ahora, hay que ver por qué se da la inflación médica. La inflación médica no es un factor que sea culpa de alguien específicamente. Es una serie de factores que se conjugan y que hacen que todo se vuelva más caro. Uno son los avances tecnológicos. Hace rato comentábamos de la capacidad de una resonancia magnética para poder identificar alguna enfermedad. Las empresas que se dedican a construir este tipo de equipos, que también son empresas de tecnología, pues bueno, generan cada vez equipos más potentes, que también es tecnología más cara, y esa tecnología, al trasladarla en un equipo individual que se lo venden a un hospital, se vuelve un equipo obviamente más caro. Entonces, si pagas $1.000.000 por una resonancia magnética, naturalmente los centros de salud tienen que determinar cuántas resonancias magnéticas tienen que hacer en un lapso de 10 años para pagar el equipo. Entonces, mientras hay avances tecnológicos, la medicina se va a seguir volviendo más cara. Claro, no vamos a decir que ahora ya no hay que tener avances tecnológicos para que la medicina no se encarezca. Obviamente todos queremos tener accesos a un mucho mejor servicio de salud, queremos que nuestros padecimientos se curen. A lo mejor hace 30 años recibir la noticia de un cáncer prácticamente era una sentencia de muerte. En la actualidad es mucho menos probable cuando el cáncer está diagnosticado a tiempo, más bien las posibilidades de salir adelante son muy altas, las posibilidades de salvarse de un cáncer, gracias a Dios, son muy elevadas, y eso ocurre en parte gracias a la tecnología. Entonces, el avance tecnológico va a continuar, pero implica un encarecimiento de la salud. El crecimiento de la población, en los 90 habíamos 5.300 millones de habitantes, el último dato, en 2019, sobre la cantidad de habitantes era de 7.700 millones. Entonces estamos pues, un 30% arriba de población mundial en solamente unos 30 años. Y esto es la ley de la oferta y la demanda. Mayor demanda, los productos se encarecen. La longevidad de la población surte un efecto muy parecido. En los 70s la expectativa de vida era de 61 años y en la actualidad la expectativa de vida está arriba de los 75 años. Esto implica que también los centros de salud están mucho más llenos. El IMSS, independientemente de temas gubernamentales o políticos, pero obviamente una institución tan grande como el IMSS, que calculaba que una persona se podía jubilar a los 60 o 65 años y de ahí pudiera estar enfermo otros 2 o 3 años hasta que pudiera fallecer, pues bueno, son 2 o 3 años de atenderlo, ¿no? Médicamente hablando. Ahora resulta un problema porque las personas se pueden estar jubilando a los 60, pero pues a lo mejor viven hasta los 80 y obviamente son 20 años de una persona que le tienes que seguir dando atención en salud y eso implica que un hospital o una institución tan grande pues, se vea saturada. Otro factor son las altas tasas de obesidad y sobrepeso. En México sabemos que más del 75% padece obesidad o sobrepeso. Esto es complejo porque si antes la gente se moría de hambre, bueno, ahora afortunadamente creo que la comida ya no es tanto un problema, al menos para la mayoría de la población, y más bien ahora las enfermedades por obesidad y sobrepeso son hipertensión y diabetes y algunos tipos de cáncer. Y obviamente eso implica que las personas que tienen hipertensión y diabetes van a requerir de un tratamiento de por vida después de adquirir cualquiera de estos padecimientos. Lo mismo, eso implica una mayor demanda de servicios de salud y que el precio incremente. El ecosistema médico actual, ecosistema médico, no me refiero aquí a la parte de los médicos, me refiero a laboratorios, clínicas, obviamente farmacéuticas, farmacias, los mismos pacientes, los mismos médicos, de alguna manera todos participamos en encarecer el sistema médico de salud. Ahorita vemos por qué. Como pacientes somos grandes culpables de todo esto porque tenemos malos hábitos y estilo de vida que no es saludable y que obviamente esto implica que
estemos demandando mayor cantidad de servicios de salud, estamos consumiendo más medicamentos, estamos acudiendo más a salas de urgencia, estamos acudiendo a hospitales más seguido, nos estamos realizando mucho más estudios y exámenes de laboratorio por no tener un approach mucho más preventivo. Es decir, estamos realizando una medicina más bien con un enfoque 100% correctivo, ¿no? Siguiente, Mariana, porfa. Ahora, el tema de la cultura de salud, ¿por qué requiere un cambio? Y tiene que irse hacia un tema de prevención y no de corrección. Si nos vamos a un tema de corrección, se vuelve una situación interminable. Van a seguir saliendo cada vez más padecimientos, se requiere de más centros de salud, obviamente hospitales que tengan mucho más camas, que es lo que estamos viendo con una pandemia, ¿no? Decimos, no, los países no estamos preparados para una pandemia. Bueno, claramente no, porque si estuviéramos preparados para una pandemia, todos los hospitales estarían quebrados, porque tendrían que tener unas instalaciones demasiado grandes, esperando ver si algún día llega una pandemia, y obviamente tendrían unas tasas de desocupación muy altas, lo que implicaría pérdidas para esos hospitales. Entonces, los hospitales tienen que generar la cantidad de habitaciones y de salas de cirugía y de operación de acuerdo a la demanda que puede haber. Y entonces, cuando llega una pandemia, que la pandemia también es un poco fruto de nuestros malos hábitos, creo que el utilizar cubrebocas es algo que deberíamos de haber empezado a hacer desde hace muchos años, no nada más por cuestiones higiénicas importantes como COVID, sino también por enfermedades simples como gripa, ¿no? Creo que subirse a un avión, sabes que es un foco de infección altísimo, ¿no? Llevar a tu hijo al pediatra, híjole, si tu hijo no tiene algo grave, puede ser que ahí en la sala del pediatra se pudiera contagiar de otra cosa, porque todos los niños obviamente están tosiendo y no tienen todavía la conciencia o la educación de cuidarse a la hora de toser. Entonces, creo que ese tipo de cosas son importantes incluirlas en la cultura de salud para que haya más bien una mayor prevención y que además los médicos pudieran realizar su profesión no tanto en cuidar enfermedades simples, sino en enfermedades que son más propias de sus especialidades, porque finalmente para eso se entrenan, ¿no? Ahora, la prevención y los hábitos consiste básicamente en realizar ejercicio, comer sano, dormir bien, obtener apoyo psicológico para poder manejar ansiedad, estrés y depresión. Creo que eso ayudaría mucho a mejorar la cultura de salud en términos de prevención y no enfocarnos tanto a un tipo de medicina correctiva, sino más bien preventiva, ¿no? Desde luego que es muy sano ir a ver al doctor, desde luego que es muy sano tener un médico de cabecera que te pueda estar haciendo un chequeo constantemente, pero sobre todo para prevenir, no para ir cuando de plano ya me siento muy mal, ¿no? Siguiente, Mariana, porfa. Hay algo bien importante, un cambio cultural radical, no nada más en los pacientes, porque, bueno, la realidad es que todos somos pacientes, pero como seres humanos tenemos un cambio radical en nuestro comportamiento y en nuestra cultura. Y es la cultura on demand. Y esto significa que los avances tecnológicos nos han convertido en seres humanos mucho más intolerantes y más desesperados. Queremos que todo sea inmediato. Desde luego que es muy padre poder tener soluciones inmediatas. Ahí está el caso de Netflix, Amazon, Rappi, Uber. Necesito un taxi y son las 12 de la noche y estoy en una calle oscura. Bueno, no estoy preocupado por la seguridad, ¿no? Antes de salirme a la calle, pido un Uber y en un minuto está en la puerta de mi casa y estoy feliz y me quito muchos riesgos. Lo mismo pasa con Amazon, lo mismo pasa con Netflix, con Rappi. Y creo que esa cultura on demand, tenemos que entender que los seres humanos la vamos trasladando a todas las áreas. Por lo tanto, en la parte médica va a suceder lo mismo con esa cultura on demand. Van a querer una inmediatez a la hora de consultar a un médico. Van a decir, en este momento quiero pulsar un botón y que un médico me conteste porque me siento fatal. Sobre todo si puedo obtener mi comida en 20 minutos, no tengo que cocinar, si puedo obtener un taxi en 2 minutos, ya no tengo ni siquiera que tener coche, puedo pedir un producto en Amazon y me llega en menos de 24 horas, tengo Amazon Prime. Una película nueva la puedo poner en este momento en Netflix, no necesito esperarme a
a tal hora o hasta el día sábado para poder ir al cine, de alguna manera esa cultura on demand se va a trasladar igualito a la medicina. Y ahí creo que es importante que los médicos puedan ver que no es que el paciente no le tenga el mismo respeto al médico, sino que obviamente todos los consumidores, al acostumbrarnos a una cultura on demand de inmediatez, lo mismo va a ocurrir en el tema de la medicina. Y ahí es en donde viene un poco nuestra propuesta de valor, de poder decir, bueno, ¿cómo podemos darle al médico una herramienta para que pueda atender también a sus pacientes de forma inmediata? Y que obviamente el paciente se sienta súper contento, obviamente pueda resolver su problema de salud lo más pronto posible, porque lo que tú quieres como paciente cuando te sientes mal, simplemente es sentirte bien. Tienes un gran dolor de estómago, ¿qué quiero? Una medicina que me haga sentir bien. Entiendo que hay procesos, a veces hay que hacer estudios, a veces hay que hacer radiografías, entrar a quirófano, etcétera. Pero la realidad es que lo que quieres es quitarte la preocupación de que sea algo grave, número uno, descartarla, y número dos, un medicamento que te quite el malestar. Entonces, los pacientes se van a ir volviendo más exigentes, eso es un hecho, ¿no? Requieren una atención médica inmediata, y los médicos, pues bueno, tendrán que ir también modificando estos hábitos porque también vienen médicos jóvenes que también traen esa cultura on demand y también estarán dispuestos a atender con esa velocidad on demand, ¿no? Siguiente, Mariana, por favor. Ahora, ¿cuáles son los beneficios para las personas que se dedican al cuidado de la salud? Creo que un punto bien importante es el ahorro. En lugar de tener un consultorio que tengo que ocupar 8 horas al día, puedo tener un consultorio virtual y atender desde la comodidad de mi hogar 4 horas en la mañana y 4 horas en la tarde puedo atender de forma presencial a los pacientes que realmente requieren de una exploración. Eso implica también una mejor calidad de vida. Creo que el médico es muy claro, ¿no? Cuando sale de vacaciones, pues no solamente le cuesta la vacación, sino también le cuesta lo que deja de ganar, porque pues obviamente no puede atender pacientes. Pero cuando tienes una plataforma de consultas a distancia, pues bueno, puedes seguir atendiendo a ciertos pacientes. Entiendo que eso implica seguir trabajando, pero bueno, por lo menos tienes la herramienta y la facilidad para hacerlo. Y eso implica la facilidad para consultar a un paciente desde cualquier lugar sin perderlo, sin que el paciente a la hora de que tenga una emergencia, pues busque a otro médico y el paciente pierde al médico. Insisto, creo que todo este tipo de cosas yo las viví siendo hijo de un médico. Le da mayor seguridad al médico, eso creo que también es importante. De alguna manera, tener ese stopper de poder atender a alguien a distancia, pues también al médico le permite conocer a su paciente antes, ¿no? Como cuando menos en una primera consulta, y ya después ver si lo va a reagendar para consultas consecuentes, ¿no? Para darle seguimiento. Puede atender a más pacientes. Este es un punto importantísimo y crítico, que es el turismo médico. No solamente nacionales, sino también internacionales. Yo siempre me he sentido súper orgulloso de que los médicos mexicanos tienen un nivel muy alto académico y obviamente tienen una capacidad o una experiencia para ejercer la medicina muy elevada, precisamente por el modelo de medicina en México, que todos los médicos tienen que hacer su servicio social en centros de salud públicos y que además sus especialidades las tienen que realizar también en instituciones de salud pública, lo que les permite tener una gran cantidad de pacientes o un volumen muy elevado diario y por lo tanto incrementar su nivel de experiencia de una forma muy, muy rápida. Entonces, yo siempre he pensado que los médicos mexicanos tienen mucha capacidad de diagnóstico, tienen, además de la capacidad de diagnóstico y de la experiencia, también tienen muy buen trato. Los latinos en general tenemos una mayor calidez y eso permite que México sea un gran lugar para turismo médico, que pacientes de Estados Unidos que tienen capacidad económica y obviamente pacientes de toda Latinoamérica que ven a México como el ejemplo a seguir, pues puedan venirse a atender a México de muchos padecimientos. Esto es algo que ya sucede en estados como Baja California, que muchos habitantes de Estados Unidos
se cruzan la frontera para atenderse de cosas a lo mejor simples como ir al dentista o de cosas también mucho más importantes como una cirugía plástica y les cuesta hasta un 70% más barato que en Estados Unidos. Entonces, creo que el turismo médico es súper interesante. En nuestro caso, nosotros en mi Doc Online tenemos muchos pacientes que por su chamba se han ido a vivir a otros países y se siguen atendiendo con nuestros médicos a distancia. Y eso creo que es padrísimo porque llegas a una cultura muy distinta como pudiera ser Alemania y no va a haber esa misma calidez humana y no te van a tratar de la misma forma. Entonces, creo que es muy padre poder ejercer ese turismo médico y poder atender a tus pacientes a distancia, ¿no? Creo que esto también implica un reordenamiento de la salud para que los médicos puedan atender casos más propios o específicos de su especialidad. Yo creo que un médico, si se entrenó en un tema, es un otorrino, por ejemplo, y que a lo mejor su entrenamiento implicaba ver muchos casos de enfermedades de vías respiratorias complejas, pues bueno, no resulta un reto tan importante curar a una persona de temas de gripa y de tos. Lo hacen por el juramento hipocrático, pero la realidad es que deberíamos de liberar un poco más a los especialistas para que atiendan casos complejos y atendernos un poquito más con los médicos generales de casos más simples. Entonces ahí requiere de un poco más de reorganización en el sistema de salud, ¿no? En el caso de las historias clínicas de los pacientes, esto también es bien importante. Una herramienta como la telemedicina, en el caso de mi Doc Online, te permite tener la historia clínica de todos los pacientes dentro de una plataforma que es segura, protegida por blockchain, por servidores muy potentes a nivel mundial, que obviamente no hay mal uso de la base de datos ni nada. Y obviamente pues el médico tiene ahí toda la historia clínica del paciente y le permite tomar una mejor decisión con respecto a la salud del paciente, ¿no? Luego entra Internet of Things, súper importante. Internet of Things es conectar aparatos al Internet. Imagínense que el médico puede llevar un tracking del paciente mucho más profundo. Que llega un paciente a ver a un médico y a lo mejor le está diciendo, tengo unos dolores de estómago terribles. Y el médico en la plataforma Mi Doc Online puede ver qué comió el paciente, qué es lo que le recetó el nutriólogo, si está siguiendo su dieta, a qué hora se duerme, está utilizando a lo mejor para pesarse una báscula en su casa Samsung que se conecta a su teléfono celular Samsung y obviamente jala los datos directos de la báscula y el oxímetro y el medidor de glucosa y todos esos datos se van a una historia clínica del paciente que al médico a la hora de interpretar la historia clínica del paciente le permite mucho más rápido tomar decisiones con respecto al diagnóstico y obviamente al plan de tratamiento para que al paciente se cure en menor tiempo posible, ¿no? Esto permite salvar más vidas y naturalmente evitar, como ya habíamos dicho, la automedicación. Siguiente, Mariana, porfa. Por último, en Mi Doc Online nosotros estamos convencidos de que ejercer la medicina debe de mejorar desde el punto de vista de la empatía entre el médico y el paciente. Esa empatía, hay unos estudios súper fuertes con respecto a... Hay médicos que son brillantes, que tienen un nivel de diagnóstico altísimo, pero su trato no es tan amable. Es decir, a lo mejor son un poquito ásperos o un poquito hoscos con respecto a su trato. Ese tipo de médicos, por muy brillantes que son, y cuando su trato es un poquito áspero, tienen mayor tendencia a que los demanden por malpraxis. Y médicos que tienen muy buen trato, aunque no son muy buenos, y obviamente tienen más tendencia a equivocarse a la hora de ejercer la medicina, son mucho menos propensos a recibir demandas por malas prácticas. Esto nos deja muy claro que el médico debe de trabajar un poquito más en el tema de empatía hacia el paciente. Y no nada más por esa parte de las demandas, eso creo que sin duda es importante porque en países como Estados Unidos ha dificultado el cómo se ejerce la medicina. Hay un estudio de la Universidad Johns Hopkins en donde la tercera causa de muerte
en Estados Unidos se debe a error en el diagnóstico, solo después de enfermedades del corazón y cáncer. Y creo que esto se debe un poco porque el médico también le preocupa generar un mal diagnóstico hacia el paciente, precisamente por una posible demanda. Y entonces te mando a hacer más estudios, no platico tanto con el paciente puede ser que en lo que le hacen esos estudios empeora y se le complica la enfermedad. Sin duda, pudiéramos mejorar muchísimo la salud si el médico pudiera dedicarle 5 minutos más al paciente, no es mucho, 5 minutos más con empatía en realmente identificar qué es lo que le puede estar sucediendo al paciente. De verdad hace la diferencia, no nada más en que el paciente se va más satisfecho, sino que el paciente tiene mucho más posibilidades de adherirse al tratamiento o al plan que el médico le propuso si hay una mayor empatía que si no la hay. Entonces, creo que por todos lados se vuelve una relación ganar-ganar cuando existe ese concepto de deep medicine entre el médico y el paciente. Mariana, ¿nos falta alguna otra? Hasta ahí, ¿verdad? Súper. Pues bueno, básicamente es lo que quería compartirles, hacia dónde está la telemedicina, hacia dónde vamos y qué es lo que pudiéramos nosotros hacer de cara al futuro hacia los médicos y hacia los pacientes, ¿no? No sé si quieras activar mi cámara, Mariana, para la sesión de preguntas y respuestas. Claro que sí. Un momento, por favor. Listo, Fer, ya podrías activar tu cámara. Gracias, Mariana. Ahora sí, no sé si ya tienes vistas algunas preguntas, ¿cómo lo tienen planeado? Sí, aquí tengo varias preguntas. Bueno, vamos a ir un poquito en orden. Una de ellas es, ¿qué significa para la consulta presencial la adopción de la consulta digital por parte de los pacientes? A ver, perdón, otra vez. Claro, ¿qué significa para la consulta presencial el hecho de que cada vez más personas opten por la consulta digital? Yo creo que la consulta digital nunca debe de sustituir la consulta presencial. Es decir, la consulta digital es para síntomas muy leves, para padecimientos comunes o simples. Como seres humanos, el 80% de las enfermedades que comúnmente tenemos en el año van a ser padecimientos comunes. Hay un cambio de clima y entonces pues tienes alguna rinitis alérgica, se puede a lo mejor empeorar un poco, pero no es grave y creo que de forma virtual el médico puede explorar un poco tu garganta e identificar que pues, es algo estacional. Entonces, creo que hay casos como ciertos temas de la piel, para dermatólogos es muy bueno, para otorrinos es muy bueno, gastros, pediatras. Creo que todos los que tenemos hijos sabemos que comúnmente nuestros hijos, no sé por qué, pero les da calentura el viernes a las 12 de la noche. Dices, ¿ahora qué hago? Ya no son horas de un doctor, me voy al hospital. Y creo que ahí es en donde entra la telemedicina. Naturalmente, cuando es a ver, te cortas con un vaso en tu casa y te está saliendo mucha sangre, creo que está muy claro que tienes que ir corriendo a una sala de urgencias y te tiene que ver un médico de forma presencial. Creo que las consultas de seguimiento también pueden ser muy positivas, ya que un médico te diagnosticó X padecimiento o enfermedad, cada médico sabe si es necesario verte o no, o pudiera darle seguimiento a tu enfermedad a distancia. Temas de diabetes, los endocrinólogos creo que muy bien pueden darle seguimiento a sus pacientes cuando ya tienen bien identificado el tipo de diabetes que tienen. O sea, creo que ahora sí que cada médico sabe perfectamente cómo puede sacar mejor uso o mejor jugo de la telemedicina, obviamente sin poner en riesgo. Y aquí tenemos que educar todos a los pacientes para que sepan cuándo deben de utilizar la telemedicina y cuándo es importantísimo que acudan a un médico para tener una consulta de forma presencial. Lo que es bien importante es que los pacientes no se automediquen. Creo que eso es lo más grave y es algo que en nuestro país sucede mucho. La telemedicina no es el enemigo es muchas veces las malas influencias, ¿no?
no, no, ¿para qué vas al médico? Te va a costar muy caro, mi primo se tomó tal cosa y tómate lo mismo y va a estar bien. Y eso es terrible, ¿no? Automedicarse no es bueno, te modifica el cuadro clínico, puede empeorar la enfermedad. Creo que ahí es donde tenemos que cambiar la cultura, ¿no? Perfecto. La siguiente pregunta que tenemos aquí es, ¿de qué manera le doy la seguridad a mi paciente de un diagnóstico certero desde una consulta a distancia? Bueno, volviendo al caso anterior, eh, los padecimientos, pues bueno, las guías de prácticas médicas creo que establecen como muy, muy bien cuáles pudieran ser los síntomas para los diferentes tipos de padecimiento. Y de alguna manera los médicos saben cuando un padecimiento, dependiendo de los síntomas, pudiera ser algo más sencillo de resolver o pudiera ser algo más complejo. También el médico puede determinar y decirle al paciente si es necesario que tengamos una consulta presencial, porque obviamente pues, necesito revisarte, tomarte la presión, etcétera, etcétera. Creo que aquí lo importante es que no veamos a la telemedicina o a la consulta virtual como un sustituto de la consulta presencial. Y es como una consulta de primer nivel para que yo pueda hablarle al médico y decirle, ¿qué hago, doctor? ¿Lo tengo que ir a ver o cree que me pudiera atender a distancia? Ok, ¿cuáles son tus síntomas? Pues estoy estornudando mucho, tengo la nariz constipada, me duele un poco la cabeza, no sé si es COVID. Y entonces ahí el médico dice, bueno, tienes fiebre, no, no tengo fiebre. ¿Has perdido el olfato? No, no lo he perdido. ¿Tienes dificultad para respirar? No, no tengo dificultad para respirar. Bueno, no eres una persona que corra un riesgo y tampoco tiene caso que te vayas a hacer una prueba ahorita corriendo, porque más bien, si no estás infectado, pues sí te pudieras infectar de parte de alguien más. Entonces, pues vamos a ver cómo sigues mañana. Creo que esos parámetros están muy, muy claros de cuándo un paciente requiere de una atención y cuándo no. Totalmente de acuerdo. Aquí también tenemos una pregunta de ¿qué consecuencias, qué riesgos legales tiene la telemedicina para un médico? Actualmente, eh, a ver, creo que esto está súper, súper interesante que lo pregunten. La telemedicina no está regulada. Eso no significa que sea ilegal. Lo único que significa es que los legisladores, pues como obviamente ellos no pueden predecir el futuro, nadie podemos predecir el futuro, no podían saber que una herramienta como la telemedicina se podía crear y bueno, pues tienen que empezar a legislar sobre la telemedicina. Sin embargo, la telemedicina a nivel mundial, la Organización Mundial de Salud la tiene como muy bien aceptada. Países desarrollados, europeos, Estados Unidos, tienen muy bien aceptada la telemedicina. Yo creo que México también la va a aceptar muy bien. No veo por qué pudiera ser algún problema. Aquí lo importante es que las plataformas de telemedicina puedan identificar muy bien cuando un médico realmente es médico y cuando no. Si un médico obviamente tiene su cédula profesional y es médico, insisto, ha ejercido telemedicina desde hace algún tiempo, como es consultar a través de un teléfono celular. Entonces, insisto, la telemedicina ya se ha ido ejerciendo desde hace algunos años o bastantes años y no tienen por qué tenerle miedo a la telemedicina. Es algo bueno, es algo positivo para la humanidad. Solamente va a empezar a tener algo de regulaciones y no pasa nada. Las regulaciones son las mismas que cumplen actualmente, ¿no? Así es, aquí también tenemos ¿cuánto debo cobrar por una consulta de medicina general en la telemedicina? Eh, yo creo que esa pregunta es, es muy relativa dependiendo del tipo o de la cantidad, o más bien de la especialización del médico. Si el médico está viendo pacientes, aunque es un médico general, la mayoría de sus pacientes son de pediatría, sabemos que esas consultas de pediatría duran 5 minutos. Son consultas muy cortas porque, pues bueno, generalmente los papás le enseñamos al bebé, le enseñamos al médico pues, un poquito los gestos que está haciendo, dónde creemos que le puede doler.
si tiene temperatura o no, y el médico, pues obviamente nos da una instrucción, ¿no? Sobre, pues bueno, denle tempra, denle algo para cólicos, etcétera. Yo creo que dependiendo de la duración de las consultas, por el tipo de paciente, hay muchos médicos generales que curiosamente tienen a muchos pacientes enfermos de diabetes y a lo mejor son consultas bastante más largas y tendrían que pensar en tener un precio un poquito más elevado por consultas de ese tipo, y cuando son consultas de pediatría que son más rápidas, no digo que tengan menos importancia, ojo, porque de repente nos vamos un poco al tema de por menos tiempo quiero pagar menos. Bueno, es un poquito lo que está pasando con el consumidor en la actualidad, ¿no? Todo lo mide. Y la cantidad de comida, pues es la cantidad de dinero que debo de pagar, no forzosamente la calidad de la comida o el sabor de la comida. Entonces, aquí pasa lo mismo con la consulta. Creo que los médicos, cada quien es libre de ponerle un precio a la consulta que desea. Nosotros sugerimos que en términos de medicina general, empezar con un precio de 300 pesos. Y obviamente pueden ir subiendo el precio dependiendo de la durabilidad de las consultas que están teniendo y del tipo de pacientes que tienen, ¿no? Ok, aquí también tenemos otra que dice, ¿cómo recomiendan fusionar una consulta presencial con la consulta a distancia? Yo creo que la consulta a distancia te puede permitir como esa primera consulta inmediata donde me siento mal, en lugar de preguntarle a mi compadre qué hago, le marco a un médico. Esa inmediatez nos permite consultarle a un profesional. Ya ese médico podrá decidir si necesito que vengas a un consultorio y que te revise personalmente. Ok, ahora, esa es una manera. Otra manera es, ya que fuiste a ver al médico para una consulta presencial y ya te generó un plan de tratamiento, de acuerdo a la experiencia del médico, él podrá decidir si te pueden estar monitoreando a distancia, ¿no? Márcame cada 3 días para ver cómo vas. Quiero ver cómo vas evolucionando, si ya te bajó la fiebre, si X, ¿no? Entonces, de alguna manera, creo que la telemedicina sirve como medicina de primer nivel, como primer contacto para padecimientos simples o enfermedades comunes, o sirve también para dar seguimiento a enfermedades de las cuales ya te generaron un tratamiento. Ok, y por último tenemos aquí, ¿qué es lo que sigue para la telemedicina? ¿Cuál es el futuro de la telemedicina? Qué padre que pregunten eso, esto es bien importante. Ojo, no se prevé en lo más mínimo sustituir al médico. El médico tiene una función súper importante. Nunca se debe de pensar que la telemedicina va a tener el objetivo de crear médicos robots o virtuales que lo sustituyan. Finalmente, la labor de un médico tiene un aspecto psicológico muy importante que no va a poder ser sustituido por inteligencia artificial, al menos en el mediano plazo. Esa empatía que puede tener un médico para decirte, yo pasé por lo mismo, yo tuve la misma enfermedad, tranquilo, vas a estar bien, no te preocupes. Finalmente, ver a un médico sí tiene un aspecto emocional y psicológico súper importante. Entonces, lo único que va a hacer la telemedicina es darle al médico mejores herramientas tecnológicas para diagnosticar mejor a su paciente. Es como un estetoscopio, es como si un médico dijera, para saber si un paciente está bien o no del corazón, el estetoscopio está bien y no utilicemos el electro. No, utilízalo. Si tienes el electro, pues, hazle un electro. Y entonces puedes salir de muchas dudas, ¿no? Y creo que en este caso la telemedicina es lo mismo. No quiere decir que se va a sustituir al médico para nada. Se trata de darle al médico en sus manos una plataforma muy robusta de tecnología que le permita hacer lo que más le gusta, que es curar personas, salvar vidas, servir a los demás. Esa labor que es la que más le gusta al médico y por la cual estudiaron, lo único que queremos las empresas de tecnología es darles más herramientas para que ustedes tengan un nivel de efectividad más alto. Eso es todo, ¿no?
Ok, perfecto. Bueno, esas fueron las preguntas que recibimos en el chat. Entonces, creo que solo quedaría agradecerte, Fernando, por esta interesante plática sobre la telemedicina y su papel actual y futuro en el sector salud. Y Muchas gracias. agradecerles a todos su presencia. Vamos a estar enviando la grabación de este webinar a sus correos electrónicos con los que realizaron su registro y también los mantendremos al tanto de futuros eventos. Muchísimas gracias. Gracias a todos y mucho gusto. Ojalá podamos tener más eventos de estos.